Vamos a ver ahora entonces las glomerulonefritis. Para entender bien esto ya hemos hablado del síndrome nefrítico, pero hay algunos conceptos que tienen que quedar claros para entender y en realidad lo que ya hemos visto un poco también en función a el concepto de glomerulopatía eh, en el caso del síndrome nefrótico, que no es proceso inflamatorio, pero es una enfermedad glomerular igual, no es un proceso glomerular, una glomerulopatía que tiene que ser entendido como enfermedad glomerular. Entonces las enfermedades glomerulares, ¿no? En general tienen por su extensión, ¿no? hay que definir bien, pueden ser difusas o pueden ser focales. Difusas cuando comprometen más del 50% de los glomérulos y focales cuando comprometen menos del 50% de los glomérulos, ¿ok? Eso en primer lugar. Entonces, cuando se hace una biopsia renal, donde se suele tener por un mínimo de 10 glomérulos, generalmente las biopsias actuales con guía ecográfica se obtienen 20 en promedio y 50 cuando son por Minilab, entonces son mucho mejores y le pueden dar, porque se necesita por lo menos 6 glomérulos para hacer un diagnóstico, 6 glomérulos indemnes. Entonces, si ustedes tienen una función renal ya menor de 50, probablemente más del 50% de los glomérulos estén ya esclerosados y no sirvan para el diagnóstico. Por eso es que generalmente las biopsias se suelen hacer con 50 como mínimo de función renal. Podemos hablar también de que este es respecto al número de glomérulos, pero dentro del glomérulo vamos a decir que esa lesión es segmentaria, ¿no? Cuando afecta una parte del glomérulo, ¿no? Cuando afecta solamente una parte del glomérulo, y la lesión va a ser global cuando afecta todo el glomérulo. ¿Okay? Eso en segundo lugar. Ya habíamos definido cómo era la proliferación, ¿no? Habíamos dicho que la proliferación, ¿no? Puede ser, ¿no? Cuando una lesión es proliferativa, puede ser proliferación endocapilar, cuando afecta endotelio, cuando afecta básicamente endotelio y migración de células inflamatorias hacia el capilar. La lesión puede ser extracapilar, ¿no? Extracapilar cuando es típicamente una lesión en epitelio parietal, ¿no? Que está adyacente a la cápsula de Bowman, y ahí generalmente compromete macrófagos, fibroblastos, además del tejido epitelial, y puede ser mesangial. Lo otro que hay que tener en cuenta es que va a haber depósitos. Entonces acá vamos a hablar nosotros que estas glomerulonefritis van a tener depósitos característicamente de tres tipos, ¿no? Hay un depósito que es por complejos inmunes, que es lo más común, lo más extenso. Hay una lesión que va a ser mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular y otros que van a ser mediados por ANCA, por anticuerpos contra citoplasma neutrófilo típico de las vasculitis, ¿ok? Que pueden ser primarias o secundarias. Igual acá, complejos inmunes primarias y secundarias, como por ejemplo complejos inmunes en forma aguda que se pueden depositar en las típicas post-infecciosas, como por ejemplo post-estreptocócicas, son secundarias. Primarias como la enfermedad de Berger, depósito de IgA, mesangial, ¿no? Lesiones primarias que pueden ser por complejos inmunes. Lupus secundario típico por complejos inmunes, también típicamente por complejos inmunes, por ejemplo, aquellas lesiones mediadas por otras vasculitis, daño específico, pero como decíamos, mediado por complejos inmunes, típicamente lesiones, depósitos granulares. Estas son típicamente lesiones, ¿no? Depósitos lineales, y estos son generalmente depósitos muy esporádicos, a veces inexistentes, no se logran definir el tipo de depósito. Entonces, estas son
Los depósitos de complejos, de estos complejos inmunes, se pueden dar en diferentes partes, como habíamos dicho, en diferentes partes, pueden ser subepiteliales, los complejos inmunes, pueden ser subepiteliales, pueden ser subendoteliales, pueden ser también mesangiales y pueden ser intramembranosos. Entenderán que estos de acá generalmente afectan y producen más síndromes nefróticos, ¿no es cierto? Típicamente de esa manera. Entonces, cuando nosotros solemos tener por actividad, ¿cómo se suele ver? Generalmente cuando es muy activo hay proliferación. Proliferación son lesiones muy activas. Y cuando no son activas, la cronicidad tiende a producir lesiones tipo semilunas o glomeruloesclerosis, ¿no? Glomeruloesclerosis y semilunas. Eso es cronicidad. Ok. Entonces vamos a tener nosotros glomerulopatías, ¿no? Las glomerulopatías pueden ser primarias y típicamente primarias. Siempre recordar que las primarias pueden ser, ¿no? Generalmente solamente dañan el riñón, nada más. Solamente dañan el riñón, ¿no? Y sus tejidos, nada más. Entonces, de acuerdo al tiempo, ¿cómo podemos dividir las glomerulopatías? De acuerdo al tiempo, pueden ser agudas. Generalmente las agudas están delimitadas en días, netamente en días, ¿no? Y típicamente vamos a tener acá, ¿cuáles son las más frecuentes agudas? Las agudas, la glomerulonefritis endocapilar, posinfecciosas, las típicamente postestreptocócicas, las posinfecciosas. Todas las posinfecciosas son agudas. De ellas la más conocida, la postestreptocócica, ¿no es cierto? Entonces, estas son las típicas agudas, ¿no? Agudas también la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las rápidamente progresiva o rápidamente progresivas tienden a ser más que agudas, tienden a ser a veces, esas son las típicas agudas, estas tienden a ser subagudas y a veces crónicas. Y estos de acá generalmente deterioran en semanas e incluso meses. ¿No? Entonces acá vamos a tener nosotros en las agudas la típica característica de la recuperación espontánea. Eso es muy característico. Mientras que en estas glomerulonefritis rápidamente progresivas no hay recuperación espontánea. Entonces, ten en cuenta eso. Y acá tenemos las que habíamos visto hace un momento, ¿no? Las clásicas lesiones rápidamente progresivas de tipo complejos inmunes, anticuerpos membrana basal glomerular y los ANCA. Y entonces también tenemos ya los crónicos más conocidos, como por ejemplo las lesiones, la glomerulonefritis mesangial, ¿no? La mesangial, la típica por IgA, enfermedad de Berger, también llamada hematuria persistente recurrente, ¿no? Recurrente y persistente, la vamos a mencionar después. También está la glomerulonefritis mesangiocapilar, ¿no? Y también también llamada a veces membrano proliferativa. También está dentro de estos crónicos los típicos, ¿no? Las típicas lesiones nefróticas, como que son crónicos, ya sabemos, cambios mínimos, la membranosa y la esclerosis focal y segmentaria. Estos son los típicos crónicos, ¿no? Entonces, nefríticos, mesangial, tipo IgA, la típica Berger, mesangio membrano proliferativa y los nefróticos clásicos. Entonces, esas son las lesiones que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver ahora entonces, dentro de las glomerulonefritis clásicas, la glomerulonefritis
postestreptocócica. Entonces la postestreptocócica clásica, ¿no? Entonces tener en cuenta de ese tipo. Ojo que en esa clasificación solamente no olvidarse que hay las secundarias de enfermedades sistémicas, ¿no? La nefropatía diabética, las enfermedades autoinmunes tipo el lupus, por depósitos como amiloidosis, las hereditarias como el Alport, Fabry, las glomerulonephritis infecciosas, ¿no? Ya directamente sobre infecciones directas, no por complejos inmunes. Estas de acá son las típicas lesiones, ¿no? Lesiones secundarias, no a enfermedades sistémicas, sino secundarias al depósito de complejos inmunes. Entonces, glomerulonefritis postestreptocócica es una lesión típicamente endocapilar. Es la más posinfecciosa, es la causa más frecuente hoy en día, ¿no? De este tipo en niños, de síndrome nefrítico en niños. Y los niños de 2 a 12 años característicamente no se le hará biopsia. No se le biopsia. Pero tiene que tener el antecedente bien claro de infección estreptocócica por estreptococo beta hemolítico grupo A. ¿Qué tipo de infección? Una infección faríngea o dérmica. ¿Ok? Faríngea, incluso en niños, es más típico el impétigo, en adultos la celulitis. Ojo que hoy en día postestreptocócica es muy frecuente en niños, especialmente entre 5 y 12 años, y en adultos mayores de 60. Se ve mucho. Entonces todos estos van a tener siempre el antecedente claro de la infección entre 1 a 3 semanas antes, ¿no? Entre 1 a 3 semanas antes. Generalmente entre una semana las faringias, 2 a 3 semanas las dérmicas. Ojo que la faringia siempre tener en cuenta, ¿no? Que la faringia que es más temprano puede dar positivo antiestreptolicina O, ¿no? La antiestreptolicina O, el ASO, la antiestreptolicina O característico. Las dérmicas anti-DNasa, pero eso no se suele, anti-DNasa no se suele hacer dosaje, en cambio de antiestreptolicina O, acuérdense que límite superior máximo 200, ¿no? 160 es lo clásico, máximo 200. Suele marcar la faringia. Entonces la característica, como decíamos, otra gran característica es que todas estas lesiones que son mediadas por depósito de complejos inmunes o por anticuerpos suelen consumir complemento. Pero lo curioso en la postestreptocócica es que consumen complemento, o sea, todos, la postestreptocócica, membrana proliferativa, la lúpica, todas las vasculitis consumen complemento. Pero esta consume complemento básicamente C3 y es un depósito granular. Típicamente la lesión es granular con depósitos granulares de C3, pero no baja C4. Entonces esa es una característica siempre importante. Entonces, ¿qué se va a formar acá? Se forman complejos inmunes de IgG con un patrón de C3 mesangial de tipo granular. Eso es lo que se va a ver. Entonces, un paciente, un niño, un adulto postestreptocócico siempre tiene antecedente, es un cuadro agudo caracterizado básicamente por la infección faríngea o dérmica por estreptococo grupo A y que clínicamente nos va a dar un síndrome nefrítico florido, agudo, con falla renal aguda, con hematuria, característica, hipertensión y edema, que es lo característico en estos casos, ¿no es cierto? Entonces, estas cepas nefritogénicas, ya sabemos, son cepas características y todo este es mediado por complejos inmunes, ¿ok? Existe un cuadro a veces subclínico que puede ser solamente con microhematuria, pero lo clásico es que se haga un síndrome nefrítico florido. El tratamiento, básicamente, antibiótico cuando no se ha eliminado la cepa. Ese es típico del impétigo. Recuerden que en el impétigo, como se suele dar no tratamientos sistémicos, sino la mayoría de los impéticos se tratan hoy en día con mupirocina, tópico, salvo que sea un impétigo buloso, no tiene indicación de antibiótico sistémico. Entonces, si no recibió antibiótico sistémico, se debe eliminar la cepa nefritogénica. El paciente no suele recurrir, puede a veces tener hematuria persistente, no suele recurrir, raramente va a la cronicidad, menos del 1%, y por lo general, y en esos pacientes donde no hay remisión entre la cuarta y la octava semana,
son pacientes que muchas veces van sí a inmunosupresor, aunque es raro. El tratamiento generalmente es observación y soporte en estos pacientes. Entonces, esta es la más característica de todas estas, ¿no? Que son primarias que atacan solamente el riñón, característica, ¿no?, de post-estreptocócica. O sea, pero este es secundario a un post-infeccioso. Tenemos entonces las otras, las glomerulopatías, las extracapilares. Y en las extracapilares vamos a tener tres tipos de depósitos, como decíamos, ¿no? Antimembrana basal glomerular, el ANCA y lo que yo digo todos en el sentido de que la gran mayoría de los demás, los crónicos, subagudos y crónicos, la gran mayoría que no son antimembrana basal glomerular, son ANCA, hacen este tipo, ¿no? Este tipo de depósito de complejos, por complejos inmunes. Igual que acá, es por complejos inmunes, ¿no? Acá es por complejos inmunes. Acá, ANCA, acuérdense que es depósito de anticuerpos nada más, igual que acá, anticuerpos. Esto es una hipersensibilidad tipo 2 y esto es una hipersensibilidad tipo 3. Entonces, esto produce generalmente un cuadro subagudo y algunos crónicos, ¿no? Y cuando es primario, solamente riñón, antimembrana basal glomerular es una glomerulonefritis primaria por depósito de antimembrana basal glomerular raro. Y cuando es secundario, sistémico, se llamará síndrome de Goodpasture. Cuando es ANCA positivo, tendremos nosotros aislado una glomerulonefritis primaria, ¿no?, por depósito de ANCA en el riñón, o cuando es secundario será una vasculitis ANCA positivo. Ya sabemos que ahí tenemos poliangiitis microscópica y Chur-Strauss, ¿no?, depósito de MPO, también llamado ANCA-P, y en el caso de Wegener vamos a tener depósito de PR3 o ANCA-C, C y P. Entonces, estos son los cuadros. Manejo inmunosupresor. Ya sabemos que en el caso de Goodpasture, primero es plasmaféresis y después inmunosupresor. En el caso de esta vasculitis, solo la poliangitis microscópica puede requerir a veces, cuando es muy severo, plasmaféresis. Pero en general, en ambos casos, el tratamiento pasa por ciclofosfamida más metilprednisolona o prednisona, corticoide e inmunosupresor. Okay. En el caso de los complejos inmunes es muy variable, porque primariamente tenemos las glomerulonefritis primarias, mesangio capilar, membrana proliferativa, ¿no?, características. Incluso está dentro de esta clasificación la postestreptocócica y el depósito de IgA mesangial o enfermedad de Bernier. Mientras que en las secundarias tenemos lupus y otras autoinmunes, AR, etc. Entonces, estos son ya, cada uno tiene su tratamiento. Recordar que además podemos hablar se habla en el capítulo de lo que es las hematurias aisladas. Entonces, miren, olvídense, este es endocapilares y estos son extracapilares. O sea, eso es lo que tienen que acordarse, ¿ok? Y las hematurias aisladas, siempre recordar que en las hematurias aisladas podemos tener la hematuria glomerular, ya la habíamos definido, la hematuria glomerular, característicamente o tienes cilindros hemáticos o tienes hematíes dismórficos en más de un 20% o más, o tienes, ¿no?, acantocitos en 5% o más. El acantocito es una célula con más de un dismorfismo. ¿Okay? ¿Por qué los dismorfismos son importantes? Porque los dismorfismos se genera a raíz de que el hematí ha pasado por los túbulos. Entonces, por eso es que suele tener dismorfismo, ¿no? O sea, glomérulo y túbulos. Entonces, a más dismorfismos, mayor posibilidad que haya estado en el glomérulo y en los túbulos y por lo tanto sea hematuria glomerular. Entonces, las hematurias pueden ser benigna, totalmente benigna. O sea, las hematurias pueden ser persistentes o intermitentes. Suele ser intermitente, pero crónica, o llamada también hematuria benigna crónica, la enfermedad de membrana basal fina, donde solamente tenemos hematuria aislada. Solamente va a haber hematuria.
no vamos a tener ni proteinuria, no hay proteinuria ni ninguna otra manifestación. Totalmente asintomático. Se hace biopsia porque la hematuria es persistente y se encuentra una enfermedad de membrana basal fina. Esta enfermedad de membrana basal fina se ha visto que tiene un alelo de Alport, o sea, por eso le llaman también Alport, abortivo. ¿Qué cosa es el síndrome de Alport? El síndrome de Alport es una enfermedad ligada a X, una enfermedad genética, la enfermedad genética por excelencia del riñón, que suele producir una hematuria maligna, hematuria persistente, que suele asociarse a proteinuria también, daño glomerular. Las lesiones son de tipo apoptóticas y generalmente van perdiendo la función renal en forma progresiva. Antes de los 30 años llegan a diálisis, síndrome de Alport. En cambio, la nefropatía por IgA, o también llamado, ¿no?, que es por depósitos mesangiales, focales y segmentarios de IgA, también llamada enfermedad de Bergier, es una enfermedad relativamente benigna. ¿Por qué? Porque el paciente desarrolla generalmente joven, ¿no?, entre los 20 y 30 años, generalmente incluso menos. Son pacientes que hacen hematurias recurrentes y típicamente al inicio con episodios de infecciones respiratorias altas, ¿no?, faringitis, por eso también se llama hematuria sinfaringítica. Entonces el paciente hace un cuadro respiratorio y 3 días después empieza la hematuria, generalmente con ligera o mayor proteinuria, con dolor lumbar. Entonces no es asintomático, es una hematuria persistente, varias semanas, que el paciente después va remitiendo progresivamente. Estos episodios son recurrentes, es sintomático y un 20% después de 20 años de evolución suelen llegar a la enfermedad renal crónica, por eso que está acá como uno de los que puede producir daño al final renal. Entonces, esta es la nefropatía por IgA o Bergier, que se considera la enfermedad renal, ¿no?, primaria más frecuente del riñón, ¿ok? Más frecuente del ser humano. Entonces, la enfermedad de Bergier o nefropatía por IgA. Tratamiento no existe, o sea, no se ha encontrado nada que retarde ni se sabe por qué este proceso va a llegar ahí. Ojo que quien más tiene daño por IgA, depósito por IgA, que puede producir también hematuria. Acuérdense la vasculitis, o la vamos a ver, es la vasculitis de Heno-Schollen, depósito de IgA también, incluso renal. Entonces se ha visto que un 5% de los Bergier tienen antecedentes de haber hecho Heno-Schollen en la infancia. Eso también es interesante. Entonces, todos los pacientes pueden llegar a ese nivel.